Y bueno, aquí estamos nuevamente para seguir intentando tumbar relatos. Vamos a escuchar algo también muy interesante sobre el padre de Endrick, el que va a ser futbolista del Real Madrid muy próximamente y que me ha parecido bastante interesante. Espero que a ustedes también. No los voy a enredar muchísimo más con este cuento de la introducción. También vamos a ver algo muy interesante de un programa que, bueno, teníamos mucho tiempo sin comentar. Realmente el chiringuito es que yo lo he dejado de seguir, pero a veces me encuentro cosas en Twitter que me parecen bastante comentables. Así que sin mucho más cuentecillo. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes, entre ellas lo que les dije del padre de Hendrik, que me pareció muy bonito, y también vamos a ver algo muy interesante que hemos encontrado por allí en Twitter. Ando bastante contento, pues hoy ha ganado mi selección en el momento de estoy grabando este video y realmente es llamativo porque no suele pasar mucho y andamos todos con la ilusión de poder ir, perdón, al mundial. Nada, vamos a pasarnos rápidamente a la pantalla y empecemos a escuchar lo que les había dicho porque me parece muy interesante, la Eu verdad. passei, En este caso vamos a escuchar al papá de Hendrik sobre unas cosas muy interesantes. eu passei quase 3 anos aqui. Quantas vezes eu entrei nessa sala para passar pano nesse chão? Quantas vezes eu entrei aqui para passar, para limpar essa mesa, para catar lixo? E hoje mesmo meu filho assinou um contrato, primeiro contrato profissional, não tem palavras, sabe? Passo com fio. Só pedir ao Senhor para que venha abençoar ele, para blindar ele de tudo aquilo que não for da vontade do Senhor e que ele continue sendo esse garoto maravilhoso, humilde, simples. E que hoje começa uma nova trajetória, né? Emocionante, cara. Rever meus amigos aqui da limpeza, da manutenção, quando eu trabalhava aqui, ficava empurrando o carrinho, limpando o centro de excelência, né? E hoje tá aqui com meu filho, ele assinando o contrato dele profissional. Qué bonito. Bueno, ahí teníamos al padre de Hendrik hablando específicamente de su hijo que estaba firmando, cuando estaba firmando el contrato como profesional con Palmeiras. Lo que sabemos que va a ser el futuro futbolista del Real Madrid. Esperemos que vaya a ser ese 9 referencia que a día de hoy tanto nos hace falta. Es cierto que hay que ir con un poquito de calma con el chico. Es muy normal que tenga un periodo de adaptación, que pase por momentos complicados. Es bastante natural. De hecho, a mí me llama mucho la atención que en esa él también concedió una entrevista a Hendrik en la que decía que odiaba las fiestas, que no le gustaba salir realmente de su casa, que prefería compartir tiempo en familia, lo que habla de un chico muy joven, pero muy alejado de lo que es ese perfil que conocemos de los brasileños, de hacer absolutamente cualquier tipo de locura, de hacer cualquier tipo de demencia. Es todo lo contrario. Este futbolista parece venir con esa cabeza bastante bien organizada y es un punto bastante importante, sobre todo ese futbolista que, como escuchamos de su padre, nace de un entorno bastante encarecido, con bastantes carencias, y de repente llega a Europa con dinero. Es importante. Así que me encanta que el Real Madrid se haya fijado en estas generaciones de los Vinicius, de los Rodrigo, de los Hendrik, que no están pendientes de este tipo de situaciones. Realmente me parece espectacular. Ahora quiero también que escuchemos lo que les había comentado, que me parece también muy llamativo. Así que vamos a pasarnos otra vez a la pantalla. Y vamos a escuchar a José Luis Sánchez, que es uno de esos pocos personajes de este reality show en los que yo a veces me identifico. Creo que a veces dice cosas muy interesantes y realmente en muchas ocasiones vale la pena escucharle porque dice cosas muy coherentes. Además en Twitter también creo que le sigo porque dice cosas muy, muy chéveres y sobre todo poniendo en su sitio muchas cosas del Palancas, pese a que pertenece a este programa que no voy a decir la palabra. Creo que es un tipo bastante respetable. Vamos a escuchar. Yo Maravilla. quiero esto, José, te lo digo No, no, de verdad. sí. Esto es sentarse. Yo entiendo, Cristina, si esto yo es entiendo, sentarse José, que fuera- te gusta ver a Bellingham y lo entiendo. Claro. Lo entiendo. Oye, pues pásate a otra selección, déjanos a Claro, nosotros pero disfrutar. si al final esto es muy sencillo. Oh. Vosotros jugáis con los chavales como si fueran muñecos jugamos rotos. con los chavales, Son por muñecos favor. rotos, muñecos No. rotos. Ahora los subís
Y son ídolos de barro, son ídolos de barro. Y ahora les aplaudís, y ahora portadas, y ahora Balón de Oro, el próximo Messi, el próximo Iniesta. ¿Y el siguiente quién será? ¿Cuántas de estas hemos tenido? Seguro que ¿Cuántas el que no será es Vinicius. ¿Cuántas de estas? Seguro que el que no será será ¿Cuántas de Vinicius. estas? A mí me da mucha risa definitivamente, que tiene toda la razón. ¿Cuántas veces hemos pasado esto? Futbolistas como Riqui Puig, había uno que se llama Jefren Bojan Kirkic, muchísimas. O sea, ¿hace cuánto el Barça no saca un futbolista de la cantera que haya tenido un rendimiento destacado en el primer equipo? Hace muchísimo tiempo. Y esta sale que seguramente no va a ser Vinicius. O sea, ¿qué tiene que ver Vinicius con el tema de la Masía? Porque antes se llamaba la Masía, ahora se llama la Vacía, porque es que ahí no hay absolutamente nada, es un absoluto solar. Me llama mucho la atención definitivamente lo hondo que ha entrado Vinicius en la herida de estos antimadridistas. Es que es absolutamente increíble. Hemos tenido, Cristina, de verdad. Pero y lo que hay que escucha, hacer, todos lo que hay los que jugadores hacer, que ha sacado la Cristina, cantera si yo del te he Barça escuchado. están jugando con la si yo te he selección escuchado, española. Pero hay que tener cuidado con lo que hacéis con los chicos, siendo tan jóvenes, que los ponéis aquí arriba, No. los ponéis aquí arriba, Y los mantenemos arriba. y luego, cuando de repente desaparecen del si foco, es que es una- os olvidéis de ellos. ¿Quién ha Porque desaparecido como del esto, foco? como José, por dime ejemplo, quién ha desaparecido del foco. Dime quién ha desaparecido del Cuenca, foco. Riqui Puig era el nuevo Pero Xavi. Riqui Puig no tenía calidad para era el estar en nuevo el primer Xavi. equipo. Ahora Riqui Puig no tenía calidad para estar en el primer equipo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Es que es absolutamente increíble. Definitivamente cómo cambian el discurso y el relato. Es que es de locos. No, Con no, Munir, no, no, cuando no, aparece no, no, Munir, no. cuando Nunca aparece, fue, no, nunca cuando fue, aparece nunca Munir, fue Riqui Puig y Cristina, luego Xavi. O sea, Cristina, eso que no, perdona, te saco- en la te vida. saco 18 Pues portadas. Busca, Te bueno, saco busca 18 una, busca portadas. una. El Riqui Puig también. 18 muy- portadas. No, Xavi nunca. Mira, No, con Xavi Tello, nunca. con Cuenca, No, Pero, Tello, escúchame, Christensen. Tello y Cuenca eran clase media si y se solo han ganado te muy digo bien la una vida. cosa, Cristina, Perdona, si Tello y solo Cuenca te se han digo ganado una muy bien la cosa, vida como que no futbolistas. Mira, utilicéis a los ¿sabes qué chavales, pasa, José? La que utilicéis diferencia, a los chavales. la diferencia de un club como el Real Madrid y el Barça, ¿vale? Es que el Barça, la Masía, realmente genera futbolistas de calidad. No todos pueden jugar en el Barça, pero Es increíble que todavía a estas alturas de la vida se esté hablando de este cuento de que realmente la Masía sí aporta futbolistas de calidad y la fábrica del Real Madrid no aporta ni nada, absolutamente nada. O sea, está ahí por estar. Cuando básicamente el Real Madrid ha sido prácticamente el surtidor de estos pobres equipos de la Liga Española, que es algo que yo siempre he criticado al Real Madrid, que para ir a comprar un futbolista del Madrid siempre le ponen el precio por los aires. Y cuando requieren un futbolista de la cantera del Real Madrid, va al Real Madrid y se baja los pantalones. Una de las cosas que siempre le he criticado al club. Pero bueno, asumo que también habrá que ir saliendo de algunos de ellos. Pero este mismo cuento de toda la vida, de la cartera versus la cantera. ¿Cuántos futbolistas nacidos en la Masía son líderes absolutos de un equipo de primera división? Es que es increíble, de verdad. pueden jugar en el Betis, en el Sevilla, en la Sociedad, o ¿Será que la cualquier cantera del sitio. Madrid no La juega en Madrid ningún lado? también. Te digo una cosa, pero Sí, pueden jugar en el la Barça de Madrid también. también. La cantera del Real Pero Madrid, pueden la que jugar más en el jugadores Barça tiene también. por Pero cuesta pueden más, jugar. les La cuesta diferencia, más. José, es que en el Les Barça cuesta no van a más. jugar. La realidad El Barça ganó la Champions y tenía 14 jugadores de la cantera. realidad es que el Esa es la canterano- diferencia de la fuente. Claro, y van a vivir toda la vida de esa no sé qué, 14 generaciones de la cantera, que es realidad, esa generación dorada, y que de ahí para allá no se volvió a ver nada absolutamente. Y claro, a mí me da mucha risa porque están aprovechándose y es increíble cómo todo lo convierten en relato. Están aprovechando de que el club tiene una situación bastante delicada a nivel económico para intentar vender que el Barça lo que hace es utilizar su cantera para potenciar el primer equipo. Están tratando de tapar que están en la bancarrota absoluta para vendernos que la Vacía es un producto absolutamente genial. Ya veremos en los próximos años y seguramente lo estaremos comentando por aquí. ¿Cuántos de estos futbolistas que estamos hablando el día de hoy van a estar realmente triunfando en el mundo del fútbol? No es por desearle mal a nadie, pero creo que es importante tenerlo en cuenta y sobre todo escriban este mensaje o esto que les voy a transmitir. Si el Barça tiene una mala temporada, aquí van a salir a vender los dientes de la abuela de Mateo Alemani o del otro no sé qué para ir a fichar futbolistas y dejar de utilizar la cantera, porque es normal que estos chicos no tengan la capacidad para ir a disputar partidos de Champions League como se requiere a un futbolista de primer nivel, porque no tienen la experiencia y seguramente ahí es donde empieza el declive.
Un caso diferente es el de Ansu Fati, que realmente ha tenido bastante mala suerte. Voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, espero saber su opinión en los comentarios, lo que yo siempre les digo. Gracias por el apoyo, gracias por estar acompañándome siempre en mis videos, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video, no sigan cayendo en los relatos y chao, chao.